Siguiente ejemplo, número 39. Checkbox. Bien, ya creé main. Ahora voy a, bueno, antes voy a cerrar las otras y voy a añadir otra clase. Ya se está volviendo costumbre, GUI. Vamos a, yo voy a heredar. Quiero hacer una verificación para dar mi explicación en este momento. Creo que en el anterior no lo heredé. Ah, bien, son herencias. Sí, aquí es una herencia. No tengo ninguna diferencia en esto. Recuerden, al heredar, pues yo obtengo todos los elementos, o sea, métodos y funciones de la clase JFrame. Voy a crear el constructor. Y como de costumbre, gracias a que estoy utilizando JFrame, Super funciona en su segunda forma. Y voy a colocar el checkbox. De nuevo, layout. Y aquí voy a utilizar un flow layout. Voy a crear unas variables. Voy a usar el textio. Entonces, TF por textio. Acá se llama checkbox. JCheckbox. Entonces voy a decir bold box. Italic box. Bold es negrilla, italic es cursiva. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Podemos sobreentender que algo va a ocurrir con los checkbox. Posible cuando yo presiono un checkbox, la letra se va a volver negrilla o se puede volver cursiva. Algo semejante estaremos haciendo. Pronto sabremos un poco más de ello. Entonces tengo esta información. Bien, vamos a inicializar las variables. TF y vamos a decir, esta es la oración, toma 26.
Como de costumbre, vamos a agregar TF. También tengo Volbox. Como pudieron darse cuenta, también Chefbox es una sobrecarga. Entonces aquí Volbox le vamos a llamar negrilla. Vamos a agregarlo. Y acá está. Bien. Ya sabemos también que el siguiente procedimiento es agregar un manejador, porque el manejador va a tener al listener. Y aquí vamos a averiguar qué tipo de listener es necesario utilizar. Bien, para los primeros dos, que fue en sí un campo de texto o campos de texto y el siguiente botones, entonces hemos utilizado un action listener. Sin embargo, y por primera ocasión, para este, que es el checkbox, no voy a utilizar un action listener, sino otro, pero para ello voy a crear la clase manejador o el manejador, como le he colocado. Bien, de lo que pueden ver, los ejemplos anteriores, yo he llegado a colocar la clase, el manejador acá abajo, seguido al constructor. Pero ningún lugar indica que yo no lo puedo hacer en otro lado. Solo debo de tener claro que va dentro de la clase GUI. Bien. Acá tengo que implementar a alguien más. Y por primera ocasión les presento a Item Listener. El anterior era Action, pero porque Action viene tanto del Enter como del click. Entonces, si ustedes quieren escuchar parte de esos eventos o de esta acción, pues tienen que irse a ese tipo de evento. Acá me dice y me obliga a que implemente todos los métodos abstractos. Y aquí nos damos cuenta que solamente tiene uno y es el Item State Change. Entonces, ¿qué significa? Que lo que va a estar leyendo es como el cambio de estado. ¿Qué representa esto? Cuando tiene el chequecito puesto o cuando no. Entonces, ese es un cambio de estado. Dijimos que cuando el checkbox esté un campo de texto se va a colocar en negrilla o se va a colocar en cursiva. Así que ese es el cambio que nosotros queremos provocar. Así que vamos a utilizar una estructura de control y voy a decir Volbox is select. Cuando está seleccionado Volbox, perdón, no es. Y cuando está seleccionado tanto el negrilla como cursiva, entonces nosotros necesitamos crear una fuente. Algo que no hemos hecho es esa fuente. Así que voy a crear la variable fuente de tipo fuente. Entonces, para esto, este pertenece al AWT. Así que tengo que agregar dicha librería. Como pueden ver acá arriba, pues tengo las librerías que vayan a ser requeridas. Entonces, podemos visualizar por el momento, o podemos imaginar en el momento que
ya tenemos un campo y tenemos dos checkbox, uno para negrilla, uno para cursiva. Y que cuando seleccionemos ambos o uno de ellos, el texto que tengamos va a cambiar. Entonces, por eso, lo que nosotros necesitamos cambiar es la fuente del texto. Se puede decir que la fuente se dan cuenta que también es una sobrecarga, me pide que agregue un tipo de fuente. En realidad es este. Me pide el nombre de la fuente, el estilo y el tamaño de la fuente. Así que yo voy a utilizar este. Entonces, ¿qué nombre de fuente puedo utilizar? Me iré a las fuentes muy comunes y por el momento iré a Arial. Aquí dice que tengo que utilizar, permítame, voy a hacer este pequeño cambio, solo para que me ayude visualmente a lo que yo quiero hacer. Dice que tiene que estar seleccionado negrilla y seleccionado cursiva, así que yo necesito que ambos estén seleccionados. Y para ello, entonces tengo que decir font.bold más font.italic. Entonces, estas son las dos fuentes que voy a tener. Ahora, el tamaño de la fuente. Yo lo voy a dejar por este momento en 16. Acá tengo un else, pero voy a usar if. O sea, un if anidado. ¿Y qué voy a decir en este momento? Acá voy a decir que cuando esté seleccionado solo este, cuando esté seleccionado solo itálica, que es cursiva, ¿no? De lo contrario algo, pero vamos a ver. Entonces, de nuevo, yo puedo utilizar este que ya tengo acá, que es la fuente, pero solo quiero bold, o sea, solo quiero negrilla. Puedo colocar acá, pero aquí solo quiero cursiva. Ya. Entonces estoy viendo que dice acá que cuando los dos estén seleccionados, que cuando solo negrilla esté seleccionado, que cuando solo cursiva esté seleccionado. Muy bien. Que el campo de texto, o sea, el text field, ser font, se va a llenar de la fuente. Entonces, aquí es donde nosotros le estamos asignando, les recuerdan porque siempre les digo set, se tiene que colocarle un nombre o el prefijo, siempre se debe usar set, get, to, de los tres prefijos que utilizamos. Entonces, porque sé que aquí le estoy asignando esta fuente dependiendo lo que esté ocurriendo. Sí. Como sabemos, ahora debemos de agregar dentro del constructor al manejador. Entonces, el manejador, perdón, ahí, punto y coma. Entonces acá vamos a ver algo más. Quiero forzar algo. Recuerden que el manejador tiene, perdón, sí, al manejador le quiero crear también
tu constructor. ¿Y qué va a hacer esta? Recuerden que yo creé la variable fuente, entonces, perdón, la voy a colocar acá. Y voy a decir, quiero que por forma obligatoria me envíe una fuente. Entonces voy a decir this.fuente va a ser igual a fuente que viene como parámetro, ¿no? Este viene de parámetro y esta es la variable. Entonces, esto me tiene que provocar un error o una exigencia al momento de instanciar a el manejador. ¿Y cuál es la obligación? Que yo le tengo que mandar una fuente de manera obligatoria. Entonces, para eso, recuerden, las fuentes se construyen de tres maneras o con tres parámetros. Voy a decir, esta es la fuente. Y una fuente tiene tres cosas. Es el nombre. Otro nombre que tenemos de tipos de fuentes es serif. Me disculpo, yo no sé mucho de fuentes. No me sé todas. Entonces puedo usar font.plain, o sea que va a ser plano. Y digamos que la letra va a ser 20. Para que se note la diferencia, ¿no? Yo tengo 16, si se dan cuenta, 16. Entonces acá le estoy colocando 20, solo para que se vea el cambio. Y ahora tengo que añadirle ese listener a cada uno de los checkbox. O sea, es cierto que nosotros estamos afectando al campo de texto, pero esa es la afección. De él no quiero escuchar nada, a él lo quiero impulsar, o sea, a él quiero que haga algo. Entonces, ¿a quiénes debo de escuchar? Tengo tres. Tengo dos checkbox y tengo un campo de texto. A quienes debo de escuchar es o son los dos checkbox. Y a quien debo de afectar es al campo de texto. Entonces, ¿a quién le debo de añadir el listener? Es a los checkbox. Entonces, tengo uno que se llama volbox.add. Recuerden, este es item listener, entonces instancia, y el otro es italic box and item listener. Entonces, estos dos checkbox van a tener un listener para que cuando ocurra algo en ellos, haya un resultado sobre el texto. Nos tenemos que pasar a main, recuerden. Aquí vamos a lo más fácil, vamos a instanciar. ¿Sí? Acá vamos a crear todos los aspectos gráficos. Default Close Operation, J frame, exit on close, size, diré 350, 100. Perdón, so location relative to no.
Les puedo corroborar que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí pueden aplicar ley de sumatoria. Yo no sé por qué, pero yo prefiero colocar de mayor a menor, así que por eso siempre los trato de estar ubicando en esa forma. Nada más, es un, no sé, algún tipo de complejo conmigo mismo. Muy bien. Voy a... No, perdón. ¿En botones? Yo limpiando botones. No es ese, es checkbox. Voy a ejecutarlo. Oh, hay algo que he hecho mal. Dice que sí, pero que esto está extraño. De nuevo, me da un no compensation. Ok, perdón. Tiene toda la razón porque yo no instancié, perdón, yo no inicialicé la cursiva. Entonces no la había inicializado y por eso me estaba dando este fallo. Muy bien, aquí tenemos nuestra ventana, el checkbox. Esta es la oración. Vean, por favor. Le coloco negrilla, se colocó en negrilla, cambió la fuente, se colocó cursiva, entonces se coloca en negrilla y cursiva, luego solo cursiva, le quito ambos, negrilla, y así puedo estar. Diré que jugando con la rotación de esta parte. ¿Ah?